Bien, chicos, buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de filosofía. Vamos recordando que estuvimos observando la anterior clase. Estuvimos hablando principalmente de la libertad política. ¿Alguien recuerda qué era libertad política? ¿Qué entendíamos por este tema? ¿Qué decíamos sobre libertad? Vamos recordando. ¿Qué decíamos sobre la libertad política? ¿Qué era esa condición de libertad política? Que organiza la sociedad. Ya, tiene que ver con la organización de la sociedad, cómo se organiza. La filosofía va a ir analizando esta perspectiva, que es principalmente la organización. Y estuvimos entonces revisando que el concepto de libertad política es de suma importancia para entender cómo se convive, cómo se relaciona la gente una con otra. ¿Qué más recordamos sobre libertad política? ¿Qué más podemos recordar de este tema? Se podría decir que era nuestro libre, o sea, que éramos, no, espérese yo. Claro, no hay problema. Éramos, ¿qué éramos? También de los filósofos que ponían teorías, supongo que son, de lo que es la libertad y cada uno tenía diferente punto de vista. Ya. Diferentes filósofos, dependiendo de su postura, tenían una forma de entender la libertad. Vimos rápidamente la consideración de algunos filósofos. Sobre todo, les dije que se centren en la perspectiva de Sartre, que planteaba principalmente que la libertad es la posibilidad de elegir. Para Sartre, estamos condenados a ser libres. ¿Qué significa? Que siempre vamos a estar eligiendo, como lo ven aquí. Y la libertad política ya se centra directamente en la posibilidad de elegir para poder tener una convivencia de forma correcta, por decirlo en un cierto sentido. ¿Qué más recordamos sobre esta libertad política? ¿Qué más podemos decir? Era nuestra, o sea, nuestra voluntad de cada persona. Ya, Kant hablaba de la voluntad de elegir, que estaba mediada por una consideración que es el criterio ético. ¿Cómo puedo elegir de una forma más cercana hacia el bien, más cercana hacia lo justo? Vimos que las consideraciones de la libertad tienen que ver con la sociedad principalmente, tiene que ver cómo la sociedad se va relacionando para que tenga una convivencia. Una parte de la filosofía, que es la parte práctica de la filosofía, está pensada para comprender esta temática. Yo les dije que uno de los temas fundamentales es la justicia. El día de hoy vamos a ver dos elementos importantes, la libertad negativa y la libertad positiva. Dentro de la consideración de la libertad, la sociedad pugna por un acuerdo común. El propósito de las personas en el momento que son libres es primeramente expresar sus opiniones. Cuando nosotros hablábamos de la democracia, el criterio de una sociedad democrática es la libre opinión. Tenemos la posibilidad de dar nuestro criterio. Dentro de esta perspectiva hay dos elementos importantes, la libertad de culto, la libertad de opinión, que están ligadas a la perspectiva de la libertad política. Cuando nosotros hablamos de lo que es el voto, de lo que es la perspectiva de elegir, si recordamos también el criterio de Sartre, que es la posibilidad de elegir, entonces debemos comprender cómo se debe elegir dentro de estos criterios. ¿Cuáles serían los límites que deben existir en la libertad o que debe tener la libertad? ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Debe tener límites o la libertad no tiene límites? Y si tiene límites, ¿cuáles serían ellos? ¿Qué creemos sobre esto? Pues las Sería, leyes serían la... A ver, vamos uno por uno. Vamos.
El límite de la libertad sería lo que podamos hacer siempre y cuando no afectemos a los demás. Ya, su consideración de libertad es que podemos hacer lo que queremos siempre y cuando no afecte al otro. ¿Alguien más tiene otra perspectiva de un límite de la libertad? ¿Hasta dónde debe llegar? Que no se rompan las leyes ni reglas que hay en cada lugar. Ya, entonces, si yo no me voy en contra de la normativa, estoy ejerciendo mi libertad, a pesar de que la normativa sea restrictiva en ciertos casos. Desde su punto de vista, si yo me atengo a las normas, estoy ejerciendo mi libertad. ¿Alguien que crea lo contrario? El límite se debería, desde cada perspectiva de la persona. O sea, depende de mi punto de vista. Si yo creo que tal vez hacer daño al otro es el límite, entonces podría hacerlo. No, ¿Sí? No, ¿cómo? No, sí. no, yo creo que no, porque, o sea, debería de haber normas para la comunidad, un bien y un beneficio para todos, porque la libertad, o sea, si nosotros creemos y hacemos lo que creemos, pues no, porque todos creemos diferente y podemos hacer daño a los demás también. Ya, entonces en ese caso estamos dentro de la norma. Si la norma nos dice que no debemos hacer, hasta ahí llega nuestra libertad. Si la norma nos dice que nuestra opinión está limitada bajo lo que diga el gobierno, entonces yo no puedo opinar más de eso. ¿A eso se refiere? Listen. Sí. Pero eso no sería libertad. Es como que debo tener, ¿cómo le digo? Ellos me controlan, como decir. No puedo decir más ni decir menos. Así que no sería una libertad del todo. Ya, entonces, si es que la ley le impide opinar, de cierta forma no sería libertad. Pero si usted dice algo y ofende al otro, entonces sí es libertad. Ofender está bien en este caso. Y eh, Sí. ahí vienen nuestros valores morales. Ahí se relaciona con el tema de la ética. Pero si yo no tengo una fuerte arraigo moral, es decir, un criterio moral, yo sigo creyendo que tal vez decir la verdad, aun cuando ofenda a una persona, es correcto. Sí, sí, yo pienso que nosotros mismos nos ponemos los límites de la libertad y que no tiene Nos- que haber límites en la libertad. No debería haber límites en la libertad. Nosotros nos ponemos los límites. Sí, ¿Nosotros creen ustedes que la sociedad está lo suficientemente, por poner una palabra, madura para poder elegir y decir qué es correcto o no? No, No porque creo, nos Liz. falta educación. no, por eso En nosotros realidad mismos no nos se sabe ponemos qué los es lo límites. correcto y Nosotros sabemos qué es lo correcto. ¿Saben lo que es correcto y no correcto o no saben? no se ¿Saben? sabe. Es que eso también es desde cada perspectiva de cada persona. Las personas solo saben lo superficial sobre lo correcto y lo incorrecto. Bueno, algunos dicen que sí saben y otros dicen que no nos han enseñado eso, o tal vez no sabemos. Bueno, vamos con este tema. Esta polémica está instaurada justamente dentro del tema que estamos viendo, la libertad negativa y positiva. Cuando hablamos de libertad, en estos límites de la libertad, justamente los filósofos se han preguntado hasta dónde puede llegar la persona para poder elegir, para poder tomar una decisión. La autodeterminación se topa con limitaciones. Se emplean las limitaciones cuando agreden a las demás personas. Se denomina principio del daño cuando una persona es libre de hacer lo que quiere siempre y cuando no cause daño a nadie más. Entonces, dentro de la perspectiva de la libertad negativa, se plantea este principio del daño. ¿Qué es el principio del daño? Como les dije, una persona es libre de hacer lo que quiera, como dijeron al principio, siempre y cuando no haga daño a nadie más. Y la función del Estado, como ustedes pueden ver en la imagen, sería este
nosotros, lo que ven las personas ahí, y las manos que les cubren es el Estado. ¿Qué está simbolizando esta imagen? Que la función del Estado en este criterio, que es la libertad negativa, el Estado está simplemente encargado de asegurar el funcionamiento de la sociedad pacífica, que se defina como una agrupación de individuos libres. Las leyes deben ocuparse de asegurar una libertad sin restricciones. El Estado debe garantizar, debe favorecer principalmente la perspectiva de una libertad sin restricciones. Este es el criterio de lo que es la libertad negativa, sin tipo de restricciones. ¿Creen que exista algún problema con este concepto de libertad negativa? ¿Alguien le ve algún inconveniente? Dicen, yo quería decir algo. Por decir, nosotros no tenemos la libertad, por decir, estamos en una calle y no podemos acelerar a más de, o sea, sobrepasar el límite de velocidad. Aunque no estemos agrediendo a nadie, no se puede. Es decir, se contra la ley. ¿Por qué cree usted que hay una norma para que no pueda acelerar a 100 cuando tiene que ir a 50? Porque pone en peligro al resto de la sociedad. Pero aunque no haya nadie en esa calle, igualmente por una cámara te pueden llevar preso. Ya. Aunque no haya nadie. Pero esa ley debe estar sustentada en una perspectiva. La norma no puede ser la norma solo por reprimir, o por lo menos en el criterio de la libertad política. No se puede formar con ese. Pero pasa algo aquí, por ejemplo, si se comete un crimen y estamos perjudicando a los demás, por ley nos tienen que privar de nuestra libertad porque no somos aptos para estar dentro de una comunidad. Ya vamos con ese punto que es justamente algo de lo que veremos después, que es la libertad positiva, con el tema de la normativa con la represión. ¿Hasta qué punto yo soy consciente? Porque si ustedes se dan cuenta, el principio del daño está muy ligado al tema de la conciencia. ¿Hasta qué punto todos los seres humanos son conscientes de lo que hacen? Por ahí va el tema. Aquí debe haber un grado de conciencia. Porque, por ejemplo, yo no voy a 100 kilómetros por hora donde se va a 50 porque presupongo que aun cuando no exista nadie en la calle, es una zona residencial, es un lugar donde hay bastantes individuos que están movilizándose y en cualquier momento puede pasar un niño, puede pasar una persona, puede pasar, qué sé yo, ¿sí? Entonces, yo presupongo esto y mi libertad está determinada por el otro y el Estado solo va a garantizar esta perspectiva, la libertad sin ningún tipo de restricción, porque se supone o se presupone que el ser humano, la persona, es consciente de sus actos. La libertad negativa postula que el Estado se detiene, o se tiene, mejor dicho, que mantener al margen. Tiene que mantenerse al margen de las decisiones individuales. Aquí hay una consideración del individuo. Y el individuo es el que decide qué hace o no. Esta es una perspectiva de la libertad. El Estado se convierte en un espectador pasivo frente a los ciudadanos. Asume que van a tomar decisiones correctas y se encarga únicamente de vigilar las acciones de los individuos que no produzcan daños a terceros. Entonces, normo simplemente porque un grupo de personas se ha salido de la perspectiva que es el principio del daño, de tener conciencia de que no puedo irme más allá del otro, pero puede tener inconvenientes la libertad negativa, ¿sí? El concepto de libertad negativa recibe críticas, como les he dicho, porque puede encerrar errores. Puedo yo pretender creer que estoy actuando para ayudar al otro, pero en realidad le estoy haciendo daño, ¿sí? Ahí hay que tener un poco de cuidado. ¿Hasta dónde realmente la gente es consciente? ¿Alguien más que vea algún error en esto es la libertad negativa, lo que pueden observar en la pantalla? Estoy replicando en el pizarrón. ¿Alguien?
¿Más otro criterio, otro problema que se pueda presentar con esto? Listen. Sí. Sería el que no preguntan al pueblo, ¿me entiende? Es como que hay una persona que elige y pensemos, si él dice, ¿cómo digo? No pueden comprar 5 cosas en el supermercado, solo pueden comprar 4. Eso debemos hacer porque lo dijo y para él está bien. O sea, es solo un ejemplo, no me estoy basando en algo. Eso es lo que digo, que alguien da, o sea, no nos preguntan, pero nosotros debemos seguir esa regla porque él es el que nos gobierna, como decir. Ya, ahí hay que entrar dentro de otra consideración. El principio de libertad dentro de la consideración política debe estar muy ligado a la perspectiva de cómo se maneja la libertad. Acuérdense que nosotros hablábamos de diferentes tipos de democracia. Y si estamos dentro de la democracia representativa, nuestra facultad de libertad está en el voto. La determinación de los representantes, qué elementos tomen o no, dependerá también de ese criterio. Ahora, para cambiar leyes, para determinar leyes, no es un proceso tan sencillo como el presidente se le ocurre y lo lanza y se lo aprueba. Tiene que pasar por un proceso. ¿Dónde está el inconveniente? Que a veces a nosotros no nos interesa. Como decimos, ya elegí al representante, él sabrá lo que hace. Y ahí no estamos realmente ejerciendo la libertad, porque no estamos siendo críticos. Y la libertad negativa en este caso habla de un sentido crítico, que yo voy a hacer lo correcto y también lo correcto puede ser opinar frente a esta perspectiva. Pero el problema es que entiendo por lo correcto. O sea, detrás de esto, o sea, detrás del sentido de la libertad negativa hay un problema. El problema es qué entiende cada uno por lo correcto. Y puedo yo estar realizando algo que creo correcto, afectando a los demás. Entonces, más allá del caso, el punto concreto que se manifestó, el problema va mucho más allá. Sí, entonces en esta perspectiva, la práctica de la libertad está más ligada al criterio de lo correcto que debo hacer frente a la sociedad. No tanto en el sentido, por ejemplo, en esto de comprar o no comprar. Ese sentido de lo que es propiamente relacionado con el mercado tiene regulaciones, pero no subyacen al concepto de libertad, porque está más ligado al criterio del principio del daño. Ahora, habrá que criticar esta perspectiva, pero depende mucho de lo que nosotros creamos, porque si tenemos una sociedad que está ligada mucho a la educación y tiene un avance en las cuestiones de educación, a una persona que sabe por dónde tiene que encaminarse difícilmente hay que siempre estarle recordando, pero siempre habrá inconvenientes, porque, ya les digo, en la consideración de la libertad negativa está el problema de mi subjetividad, que creo yo que realmente es lo correcto. Vamos a seguir hablando sobre esto. Ahora, el criterio de la libertad positiva. Contrario a la libertad negativa, la libertad positiva parte de la idea de que nuestro yo, nuestra personalidad, es decir, nuestra identidad, es el producto de fuerzas sociales. Que yo no estoy determinado solo por lo que creo, sino por las clases sociales, por la realidad en la que vivo, por dónde vivo, por con quién estoy relacionándome todo el tiempo. Este es el criterio de la libertad positiva. Es decir, la libertad positiva cree que el yo, por yo entiendo identidad, mi identidad, está determinada, está está pensada, está determinada principalmente por fuerzas sociales. Y estas fuerzas sociales son externas. No dependen directamente de lo que yo crea o no de la realidad. Tengo que atenerme a ciertas consideraciones. Yo puedo creer de la libertad y puedo pensar que puedo hacer lo que quiera, pero por ejemplo, si en este caso estamos recibiendo clases y una persona, qué sé yo, aquí en la casa,
En la parte de arriba pone música estridente. Bajo su perspectiva, está haciendo lo que él considera correcto en ese momento, bajo un movimiento más que nada emocional, carente de cierto criterio de entendimiento de lo que sucede a su alrededor, pero en cierta forma no está afectando a nadie, no está causando un mayor problema. Pero tal vez desde la realidad en la que yo vivo, en la que estoy yo dando clases, me genera un inconveniente. Ahí es donde la libertad negativa puede tener fracturas o no puede llegar a la consideración propia del criterio. Entonces, se introduce la perspectiva de la libertad positiva porque está determinada por la relación que tenemos con los demás, por la realidad del contexto. De este modo, actuar según los deseos no implica un acto de verdadera libertad, lo cual solamente surge de un análisis crítico de lo que sería mejor o no decidir. Y aquí sí media mucho más la consideración de la norma, de la ley pensada desde el criterio. Y cuando yo hablo de criterio es un razonamiento crítico de la realidad. Pero, ¿qué pasa si es que no una persona, en el ejemplo que les ponía, no llega a ese criterio? El individuo tal vez está influido por alguna otra consideración de su entorno y no toma la decisión correcta. Entonces tengo que mediar esa situación. Tengo que intentar mediar el sentido de lo que se está haciendo. Las pretensiones que tiene un individuo están muy influenciadas por su sociedad. ¿Alguna crítica a esto? ¿Creen ustedes que las decisiones que ustedes toman están mediadas por fuerzas sociales, por la sociedad? ¿Ustedes realmente eligen en libertad? ¿Qué pensamos sobre esto? ¿Realmente elegimos, por ejemplo, qué sé yo, comprarnos algo tan sencillo, un par de zapatos, un celular, mediado por lo que yo quiero o mediado por la realidad en la que yo vivo? Sería mediado por la realidad que nosotros vivimos, ya que esto es necesario. Bueno, hay un carácter de necesidad detrás, pero digamos, yo elijo un iPhone frente a un Huawei. Por poner un ejemplo, es un ejemplo algo absurdo, pero tal vez nos permita comprender la perspectiva. ¿Por qué la mayor parte de las personas eligen el iPhone y no el Huawei? No hablemos de costos, hablemos solo de la elección en sí misma. Por mejor comodidad. Las personas normalmente saben elegir esas marcas, ya sea porque es como se le llama a los que tienen mayor clase social, o sea, por decir un ejemplo, los que tienen iPhone son los que más dinero tienen o más, algo así, ¿no? Ya, por un criterio de estatus, ¿sí? Seamos, ¿cómo decirlo?, claros en este tema y seamos sinceros en este tema. A veces elegimos muchas cosas por una influencia de la sociedad, porque creemos que, por ejemplo, en este caso de entre Huawei y iPhone, por poner un ejemplo así muy burdo, por ponerlo de alguna forma, pero elegimos ciertas cosas por presión social, porque existen fuerzas sociales, es decir, el grupo social ejerce una influencia dentro de nuestras decisiones. ¿Qué significa esto? Que mis decisiones no son libres del todo, lo que la libertad negativa pensaba que sí. La libertad negativa plantea que yo elijo libremente frente a la realidad. Pero, por ejemplo, ¿por qué decido tal vez ir a un lugar y no a otro? Porque vivo dentro de una realidad social, de un contexto social. Tengo que ir eligiendo dependiendo de lo que se me presenta. De ahí también, por ejemplo, la definición de Sartre. Sartre no decía que estamos condenados a elegir, a ser libres, porque podemos elegir todo lo que las posibilidades se nos presentan. Las posibilidades están enmarcadas dependiendo de la realidad que cada uno viva. Eso es lo que está diciendo la libertad positiva. La libertad positiva también plantea que las decisiones de las personas requieren de la valoración social, ya que no siempre saben lo que más les conviene. Y este es un problema que plantea la
libertad positiva. Acuérdense, la libertad negativa, decía, ustedes pueden elegir como ustedes crean, el límite es el otro. Si yo no hago daño al otro, entonces puedo elegir lo que yo desea, puedo ser libre en mi elección. Las personas desde el criterio de la libertad negativa son libres de elegir cualquier cosa y el Estado solo debe garantizar esta consideración, como ven en la imagen. Solo es aquel que cubre la posibilidad de que los demás elijan. La libertad positiva dice no, no puede ser de ese criterio, porque yo, mi identidad no está marcada por lo que yo quiero, está marcada por lo que la sociedad me dice que puedo o no hacer, o puedo o no creer, o puedo o no elegir. Tal vez, dentro de esa misma consideración, ¿por qué escojo una cosa u otra? ¿Por qué elijo tal vez algo que me gusta, que digo que me gusta, bajo el criterio de que hay un grupo social al que me adhiero? Esta perspectiva plantea directamente que la identidad está marcada por esta relación. Por eso es preferible discutir los problemas y aceptar consejos con el fin de que lo justo y lo valioso prime en los deseos de los individuos. Quiere decir definitivamente que no todos sabemos qué elegir, no todos sabemos cuándo debemos elegir. Entonces, la norma y el Estado debe plantear elementos fundamentales para llegar a esa elección. ¿Sí? Uno de estos pensadores más ligado a esta perspectiva es Rousseau. Jean-Jacques Rousseau plantea el contrato social. Alguna vez hablamos en Ciudadanía sobre este tema. El contrato social es el escrito que se plantea desde la perspectiva de que no podemos estar desligados de una cierta norma. Necesitamos llegar a un convenio, necesitamos llegar a un acuerdo donde ciertas normas deben priorizar a aquellos grupos humanos que no tienen la posibilidad de decidir, tal vez en un cierto momento. La libertad postula, en el caso de la libertad positiva, que es importante cambiar los fenómenos sociales que evitan que las personas sean libres. No hay que cambiarle a la persona, sino que hay que cambiar la sociedad, porque si la sociedad es la que nos genera la identidad, la sociedad nos va diciendo o nos va formando dentro del contexto social, entonces tenemos que cambiar a la sociedad. Es un cambio radical en la perspectiva entre lo negativo y lo positivo. En la libertad negativa, el yo prima. Este es el principio, el individuo, en la libertad negativa. En la libertad positiva, prima la fuerza social, la sociedad. Entonces, aquí hay que cambiar y educar al individuo para que comprenda, entienda el proceso. Aquí hay que intentar cambiar las fuerzas sociales. Entonces, aquí el Estado será fundamental y acá no, ¿sí? Dentro de esas perspectivas. La verdadera autodeterminación, de acuerdo con esta perspectiva de libertad positiva, radica en cumplir con los deberes hacia la sociedad y transformarla cuando se producen relaciones de injusticia. Aquí el Estado le dice, bueno, usted sabe a lo que se atiene y no. Usted decide lo que hace y no. Y el Estado solo garantiza esa posibilidad. Genera leyes que garanticen que el individuo pueda desarrollarse. ¿Qué modelo o qué país se les parece a esta perspectiva? Del yo, del que el individuo es el fundamento. O ningún Estado, ninguna nación es de este carácter. ¿Qué les parece? Dicen, podría ser Estados Unidos. Sí, nuestros queridos amigos del norte tienen una visión muy parecida desde la perspectiva del yo. Yo elijo, hago lo que yo deseo hasta donde no afecte al otro. Puede generar inconvenientes y hay ciertas ambigüedades en el tema. Ahora, donde el Estado es mayormente fuerte es primordialmente, diría yo, en comparación en los países latinoamericanos. ¿Sí? Tal vez mayormente en países que tienen una perspectiva donde el Estado les dice qué hacer y siguen las normas o siguen las normas de una forma recta.
ya un culmen de esa perspectiva podría ser tal vez la sociedad japonesa, que tienen un criterio donde ya simplemente la norma es parte de ellos. ¿Preguntas, dudas sobre el criterio de la libertad negativa y la libertad positiva? ¿Podríamos definirlo? ¿Podríamos definir con nuestras propias palabras semejanzas y diferencias? Bien, profe, ayúdeme cortando el video ahí.